Señor les bendiga a todos rica y abundantemente, hermanos. Para mí es una bendición poder estar aquí con ustedes. Realmente siempre que pues vengo por acá, pues me gusta venir para poder compartir con mis hermanos. Ha sido de gran bendición poder llegar aquí con ustedes. Y en este día queremos compartir con ustedes un poco más del mensaje de la palabra del Señor. El mensaje que Dios nos ha dado como iglesia, como pueblo remanente, es un mensaje especial, hermanos. Así que hoy día vamos a compartir un poco del mensaje de la palabra del Señor. Pero no sin antes, hermanos, sé que hemos orado pero es mi costumbre siempre orar personalmente, comendarme en las manos del Señor para que pues el Señor me pueda dirigir toda palabra que se vaya a ser dicha. Así que los que puedan, vamos de rodillas una vez más. No está de más orar. Ojalá y todo el tiempo estuviéramos de rodillas, hermanos. Creo que lo más que necesitamos hoy día. Oremos, hermanos. Nuestro amante y querido Dios, en esta hora te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí para estudiar tu palabra. En esta hora queremos suplicarte, Señor, que por favor nos limpie de toda mancha del pecado, Señor, en nuestras vidas. Porque como pueblo hemos pecado, como pueblo, Señor, hemos violado tu ley. Oh Padre Celestial, así como dijo tu siervo Daniel, Señor. Oh Padre Celestial, suplicamos que nos limpie y nos purifiques por medio de la sangre del Cordero en esta hora. Que la sangre de Jesús nos cubra. Y que, Padre, en esta hora podamos ser aceptados, Señor, ante ti por medio de sus méritos. En esta hora queremos abrir tu palabra. Queremos abrir tu santo libro y queremos aprender de tu palabra, Señor. Necesitamos instrucción. Necesitamos que nos hables, que nos ayudes a poder entender el tiempo que estamos viviendo como iglesia, Señor. Por eso, Padre, en esta hora me pongo en tus manos para ser utilizado como instrumento, Señor. Padre, que la gracia de Cristo en esta hora nos pueda ministrar en esta hora de una manera especial y que podamos entender, Padre, el mensaje de tu palabra. Oh Padre, por favor, dirígenos. Te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. En esta hora, mis queridos hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a analizar un tema que he titulado, Señor me puso en el corazón este tema, ¿vivo o muerto? Es el título del tema. Y queremos analizar esa pregunta a través de la misma escritura. Vamos a la palabra del Señor. Estuvimos escuchando un himno muy hermoso, Vivo por Cristo. Y hermanos, ese himno tiene un mensaje especial si realmente nosotros analizamos cada palabra de ese himno que acabamos de escuchar. Que nuestra vida pueda estar enteramente consagrada al Señor debe ser el deseo del remanente. Debe ser el deseo del pueblo del Señor, del pueblo de Dios. Del pueblo que tiene el mensaje presente. En el libro de Apocalipsis, lo que fue nuestra lectura bíblica, vamos de lleno a leer lo que nos enseña la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Y queremos que busquemos la palabra del Señor en esta mañana con un espíritu de poder entender cuál es la voluntad de Dios para con nosotros en este día. Porque Dios nos habla a nosotros todos los días. Todos los días Dios tiene un mensaje para nosotros. Todos los días Dios quiere hablar a su pueblo. Dios es el que da vida al ser humano. Dios es el que puede restaurar al ser humano. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3,
La Biblia nos decía en el versículo 3, acuérdate pues de lo que has, ¿qué, hermano? Recibido y ¿qué más? Y oído. Y guárdalo. Y arrepiéntete. Pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, estas son palabras muy serias para nosotros, para el pueblo de Dios. El mensaje para la iglesia de Sardis no fue solamente dirigido a la iglesia de Sardis. Fue un mensaje que es profético. Es dirigido a cada uno de los hijos de Dios a través de toda la era cristiana. Pero hermano, ese mensaje yo creo que se aplica más que nunca antes al pueblo que cree la verdad presente, hermano. Al pueblo que tiene el mensaje de Dios. Vivo o muerto, ese es el mensaje. Es la pregunta que nos vamos a hacer durante el estudio de esta mañana. ¿Quién puede dar vida, hermano? En el libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, vamos a analizar lo que dice el apóstol Juan. Juan, capítulo 11, el versículo 25 al 26, una cita que la hemos leído muchas veces. Juan capítulo 11, 25 al 26 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y ¿qué, hermanos? Y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dijo Jesús? Vivirá. Amén por eso. Y todo aquel que vive y cree en mí, no que, hermano, no morirá eternamente. Así que solo Cristo puede dar, ¿qué, hermano? Puede dar vida a su iglesia, a su pueblo, al pueblo remanente, al pueblo que tiene la verdad en este tiempo. Hermanos, hemos sido privilegiados con un mensaje, hermano. El mensaje de los 3 ángeles. El mensaje, hermano, que nos va a preparar, hermano, para dar el fuerte pregón, para ser el pueblo que ha de dar el sonido certero en este tiempo del fin en el cual estamos viviendo. Porque si hay algo que debe de estar claro en nuestras mentes, es que, hermanos, estamos viviendo ya en el fin del tiempo. No debemos esperar o no debemos pensar de que estamos preparándonos para el fin. Hermanos, estamos viviendo ya en el fin del tiempo. Las profecías nos están dejando saber que Jesús viene prontamente a buscar a su iglesia, a su pueblo. Pero el único que le puede dar vida a la iglesia de Dios, al pueblo de Dios, es Jesús y su verdad. Hermanos, la pregunta es, ¿estás vivo o muerto? Esa es la gran pregunta que nos debemos de hacer en esta mañana. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a la iglesia de Sardis, queremos analizar la enseñanza que hay en este capítulo para nosotros, para el pueblo remanente, no para otra iglesia, sino para quién, hermanos, es para nosotros las enseñanzas. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 1, miren lo que dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. ¿Qué dice el mensaje, hermanos? Yo conozco ¿qué? Tus obras. ¿Quién conoce nuestras obras?
Jesús conoce nuestras obras. No solamente los sábados. Jesús conoce nuestras obras todos los días. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás ¿qué? Oh, hermano, esto es serio. Vamos a analizar lo que dice la Escritura. No podemos leer la Escritura así rápidamente por encimita. Debemos analizar cada palabra. El Señor dice, yo conozco ¿qué? Tus obras, que tienes nombre de ¿qué? De que vives. ¿Y estás qué? Y estás muerto. ¿Cuál era la condición de la iglesia de Sardis? Según lo que estamos leyendo, el contexto bíblico, ¿qué está diciendo? Dice, yo conozco que tus obras, de que tienes nombre de qué? De que vives. O sea, ¿la iglesia de Sardis pensaba que estaba viva? ¿Sí o no? ¿La iglesia de Sardis sabía que creía que tenía el mensaje verdadero? ¿Sí? ¿La iglesia de Sardis trabajaba? Sí, porque dice, yo conozco ¿qué? Tus obras. Interesante, hermano. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué dice Jesús? ¿Cuál era la condición de la iglesia de Sardis? Estaba muerta. Tenía nombre de que vivía, pero estaba ¿qué? Muerta. Ahora esta enseñanza es para la iglesia de Sardis. Solo para la iglesia de Sardis. Esta enseñanza no se aplica a la iglesia del Evangelio Eterno. ¿A quién se aplica? Es para todos. En el libro de Eclesiastés, la Biblia nos dice, vamos al libro de Eclesiastés capítulo 1, porque no solamente es para la iglesia del Evangelio Eterno, es para toda iglesia que hoy día profesa creer en Jesús. Para toda iglesia que dice que es cristiana y que cree en el Evangelio. Dice claramente, Eclesiastés capítulo 1, una cita que mi hermano John Lopera la ha leído 20,000 veces, ¿no? Eclesiastés 1, versículo 9, ¿qué dice? Yo creo que todos la hemos leído muchísimo esta cita. ¿Por qué voy a leer esta cita? Porque muchos de nosotros quizás podemos pensar de que estamos vivos y de que la enseñanza de la iglesia de Sardis no se aplica a nosotros. Pero que dice el sabio Salomón en este versículo. Versículo 9. Lo que fue, es lo que ¿qué, hermano? Es lo que será. Y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo de ¿qué? Del sol. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 dice la Escritura. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios demanda lo que pasó. Dios demanda de su pueblo en este tiempo de fin lo mismo que demandó del antiguo Israel. Dios demanda de nosotros, hermanos, del pueblo que cree la verdad presente, demanda de nosotros, hermanos, una consagración, una entrega total como pueblo, una santificación. Porque si hay un tema que debe de ser predicado en la iglesia, es el tema de la santificación. Pero sin embargo es uno de los temas que menos se predica. Es uno de los temas que menos atención le presta el remanente. Primera de Corintios, capítulo 10.
Y voy a leer estas citas. Y el Señor puso en mi corazón leer estas citas porque son citas que las hemos leído mucho. Muchísimo las hemos leído. Pero Dios tiene una amonestación para nosotros en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11 dice la Escritura: y todas estas cosas les acontecieron como ¿qué, hermanos? Como ejemplo. ¿Y son qué, hermanos? Y son escritas para amonestarnos a nosotros, al pueblo de Dios, sobre quienes los fines de los siglos han, ¿qué, hermano? Han venido. Pero presten el versículo 12 la atención. Así que el que piensa que está firme, mire que no, ¿qué? Que no caiga. Muchos, así como la iglesia de Sardis, podemos pensar, estamos vivos, tenemos la verdad, no tenemos necesidad de nada, somos el pueblo remanente, somos la iglesia que tiene la verdad del evangelio. Pero sin embargo, el mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis capítulo 3, regresemos. Apocalipsis capítulo 3, hermanos, y en el amor de Cristo quiero que podamos analizar y que podamos, hermanos, con la ayuda del Señor, entender seriamente, hermanos, que el tiempo que nosotros estamos viviendo como pueblo no es para estar perdiendo el tiempo, hermano. Estamos viviendo, hermano, en el tiempo donde los profetas de antaño quisieron vivir. Estamos viviendo el tiempo donde los apóstoles quisieron vivir, hermano. Y hoy día el pueblo de Dios estamos viviendo en el tiempo que los pioneros quisieron vivir. Estamos viviendo en el tiempo donde los profetas quisieron vivir y el pueblo de Dios está dormido completamente. Dormido, no trabaja para el Señor. Y si lo hacen, a veces es a regañadientes, hermanos. Y hermanos, esto es triste porque la condición de la iglesia de Sardis es la condición de nosotros como pueblo. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 y vamos a analizar lo que Dios quiere seguir enseñándonos a nosotros en esta mañana. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da según el versículo 2 y 3 de Apocalipsis capítulo 3? Leamos y analicemos. Porque el Señor ya nos dejó saber que Él conocía nuestras obras. El Señor nos dejó saber que nosotros pensamos que tenemos nombre de que vivimos, pero estamos, ¿qué, hermano? Muertos. Y ahora yo no me voy a dirigir a la iglesia de Sardis, me voy a dirigir a nosotros como pueblo. Porque la enseñanza es para nosotros, pero ¿cuál es el consejo que Dios tiene para la iglesia hoy día? Versículo 2. Leamos lo que dice el versículo 2. ¿Cuál es el consejo? Sé que, hermano, sigue durmiendo. No. Sé vigilante, hermano. Yo le pregunto, aquellos que están velando al ladrón, aquellos que están velando, que están sobre las torres, vigilando, ¿serán buenos vigilantes si se duermen? No. ¿Están qué, hermanos? Despiertos. Están trabajando, están mirando para ver, mis hermanos, dónde está el error, para ver cuáles son los ataques del enemigo, para poder hacer qué, hermano, frente a esa gran lucha que ha de venir sobre el pueblo de Dios. Y el Señor dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por qué, hermano. Hermano, quiere decir que la iglesia no está completamente muerta, pero que sin embargo dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por qué. Por morir.
Porque no he hallado tus obras, ¿qué, hermanos? ¿Cómo el Señor no ha encontrado nuestras obras? Perfectas. El Señor no ha encontrado nuestras obras perfectas delante de Él. Hermano, esto es algo que nosotros debemos de meditar realmente, porque nuestra condición como pueblo, hermano, si nosotros no prestamos atención hoy día a este mensaje, vamos a seguir en la misma condición, hermano, y cuando Cristo venga, nos va a encontrar en la condición de Sardis. En la misma. Analicemos. Voy a leer el comentario de la sierva del Señor, lo que tiene en la Biblia de estudios. Me imagino que aquí casi todos la tienen. El comentario donde dice, recuerda cómo has recibido. Miren lo que dice aquí. Se da una advertencia. ¿Se da qué, hermanos? Una advertencia. Acerca de un tiempo cuando penetrarían errores como un ladrón para robar la fe del pueblo de Dios. Cuando los hijos de Dios debían velar diligentemente y estar constantemente en guardia contra los engaños del enemigo. ¿Qué debía estar la iglesia pendiente? Como dice ahí. De que iban a penetrar ¿qué? Errores como un ¿qué? Como un ladrón para robar la fe del pueblo de Dios. Cuando los hijos de Dios debían velar diligentemente y estar constantemente en guardia contra los engaños del enemigo. En Sardis, muchos se habían convertido por la predicación de los apóstoles. La verdad había sido recibida, escuchen bien esta parte, bien importante. La verdad había sido recibida como una luz brillante y resplandeciente. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero algunos habían olvidado la forma maravillosa en que habían recibido la verdad. Y Jesús creyó necesario enviar, ¿qué, hermano? El reproche. Muchos habían olvidado, ¿qué, hermano? La forma maravillosa en que Dios había, en la forma maravillosa en que habían recibido la verdad. ¿Será que el pueblo de Dios hoy día está olvidando la forma maravillosa en la cual recibieron el mensaje? Porque muchos están cayendo en apostasía, en errores, creyendo otros mensajes agradable a los oídos. Muchos se están cansando de escuchar el mismo mensaje de amonestación. Muchos se están cansando hoy día de escuchar el mensaje que nos lleva a nosotros a una reforma y un reavivamiento. Miren lo que sigue diciendo la pluma inspirada. Los antiguos portaestandartes habían caído uno tras otro. Y algunos se habían cansado de la frecuente repetición de las verdades. ¿Será que eso es lo que está sucediendo hoy con el pueblo? Ya ese mensaje yo lo escuché. Ya ese mensaje yo lo escuché. Ya no quiero escuchar más ese tipo de mensaje. Mensaje de reforma, de reavivamiento, mensaje que nos llame al arrepentimiento. Ya ese mensaje ya yo lo escuché. ¿Será que eso sucede hoy día? ¿Será que muchos hoy día, hermanos, están prefiriendo escuchar mensajes solamente, bueno, el Señor te ama, sigue viviendo tu vida como está y vas a ser salvo? Hermano, hay muchos dentro del pueblo de Dios que están cayendo aún en adulterio. Muchos dentro del pueblo de Dios están cayendo en grandes apostasías porque, mis queridos hermanos, se han cansado de escuchar los mensajes y porque están unidos con el mundo, no pueden, hermanos, entender de que Dios nos está hablando, de que Dios nos está tratando de alcanzar con su mano de amor, pero no estamos, hermanos, pendientes o no estamos atentos, hermano, al mensaje de amonestación del Señor. Miren lo que sigue diciendo. Los antiguos portentantes habían caído unos tras otros y algunos se habían cansado de la frecuente repetición de las verdades.
deseaban una doctrina novedosa, más agradable para muchas mentes. Pensaban que necesitaban un cambio maravilloso y en su ceguera espiritual no discernían que sus sofisterías o engaños descarriarían todas las experiencias del pasado. Pero el Señor Jesús podía ver el fin desde el principio. Por medio de Juan les envió advertencia. Acuérdate pues de lo que has recibido y qué, hermano, y oído. Y guárdalo y qué, hermano, y arrepiéntate, pues si no velas, vendré a ti como qué, hermano, como ladrón. El Señor va a venir como ladrón para muchas personas. El Señor va a venir como ladrón a muchos que creen la verdad presente, pero que hoy día su vida, hermano, no hace ninguna diferencia de ninguna de las iglesias de Babilonia. Eso es fuerte decirlo. Por eso es la condición en la que está el pueblo de Dios hoy día, lamentablemente. Es triste, hermano. Miren, hermano, lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Voy a leer una cita importante. Aquí mismo sigue diciendo, más abajo. Entre aquellos a quienes fue enviado este mensaje, algunos habían oído la predicación de Juan el Bautista y habían sido convencidos por ella, pero perdieron la fe en la cual una vez se habían regocijado. ¿Qué perdieron ellos? ¿La fe en qué? En el mensaje. Perdieron la fe en la cual una vez se habían ¿qué? Regocijado, hermano. ¿Por qué hay tanto decaimiento espiritual, hermano? Y especialmente ahora en este tiempo de la pandemia. He tenido la oportunidad de ir a diferentes lugares y aún en el extranjero, hermano. Y hay una mortandad en el pueblo de Dios. La bendita pandemia esta, hermano, lo que ha creado es una mortandad en el pueblo de Dios. Y muchos están cayendo, hermano, en el frío formalismo. Solo venir a la iglesia los sábados y el resto de la semana no se hace nada. Hermano, esto es terrible. Lo que estamos viviendo, hermano, es terrible. Y si nosotros no despertamos como pueblo, hermano, nos vamos a perder. Nos vamos a perder creyendo el mensaje de los tres ángeles. Tuve la oportunidad de ir a Guatemala, hermano. Habían pasado un año que no había ido. Cuando fui esta vez, hermano, vi una mortandad en aquellos campos, hermanos. Una mortandad espiritual que yo me quedé frío, hermano. Las iglesias que pertenecen a la conferencia ya, hermano, ya ni se reúnen. ¿Y qué de nosotros en América? ¿Cuántas iglesias hoy día, hermano, están viviendo un frío formalismo, hermano, que no, hermano, es aceptable ante los ojos de Dios? La crisis que estamos viviendo es terrible. Pero el pueblo de Dios tiene que levantarse, hermano, porque tiene a alguien mucho más poderoso que cualquier situación por la cual estemos viviendo, hermanos. Tenemos que tener la fe y la confianza de que Dios, hermano, estará con nosotros en todo momento, si somos fieles a su palabra. Vamos a seguir analizando lo que dice aquí. Entre aquellos a quienes fue enviado este mensaje, algunos habían oído la predicación de Juan el Bautista y habían sido convencidos por ella, pero perdieron la fe en la cual una vez se regocijaron. Otros habían recibido la verdad de las enseñanzas de Cristo y fueron creyentes fervorosos, escuchen bien, pero habían perdido, ¿qué, hermano? Su primer amor. Y no tenían vigor, ¿qué? Estaban muertos. Muertos, hermanos.
no habían mantenido el principio de su confianza firme hasta el fin. Tenían nombre de que vivían, pero estaban muertos en lo que se refiere a ejercer una influencia salvadora, hermano. No era un testimonio para aquellos que les rodeaban, hermanos. Amaban el dormir. Venían a la iglesia y era dormir a la iglesia. Oh, hermano, no eran una influencia salvadora para aquellos que les rodeaban, hermano. Esto es triste, hermano. Hermano, hoy como pueblo nosotros tenemos que despertar para poder, hermano, ser una influencia salvadora para otros. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Mire lo que sigue diciendo. ¿Dónde me quedé? Tenían apariencia de piedad sin el poder correspondiente. Se utilizaban en cuanto a asuntos sin importancia especial, no dados por el Señor como pruebas, hasta que esos asuntos se transformaron en montañas que los separaban de Cristo y también entre sí. El Señor nos dice en esta mañana: yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives, pero estás muerto. Delante de Dios, de nada vale la apariencia exterior, hermano. De nada vale la experiencia, ¿qué? La apariencia exterior, de nada vale, hermano. Las ceremonias externas de la religión son absolutamente inútiles si falta el amor de Dios en el alma. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Esta es que nuestra obra. ¿Cuál es nuestra obra? No los escucho. ¿Cuál es nuestra obra? Ser vigilante y afirmar las cosas que están por morir. Esta es nuestra obra. Hay muchos que están a punto de morir espiritualmente. Y el Señor nos exhorta para que los fortalezcamos. Pero ¿cómo los vamos a fortalecer si nosotros mismos estamos muertos? ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Cómo nosotros vamos a fortalecer a alguien si nosotros mismos nos estamos muriendo espiritualmente? Miren lo que sigue diciendo. Escuchen bien. ¿Dónde me quedé, hermanos? Ok. Están atentos. Los hijos de Dios deben de estar firmemente unidos con los vínculos de la comunión cristiana, gloria a Dios. Y deben ser fortalecidos ¿en qué, hermano? En la fe, hablando con frecuencia unos de otros. ¿Ah? ¿No? Oh, mutuamente, acerca de las preciosas verdades confiadas a ellos, hermano. ¿Y cuáles son esas preciosas verdades confiadas a ellos? El mensaje que tenemos, hermano. El mensaje de los 3 ángeles, hermano. La verdad de la segunda venida de Cristo. La verdad sobre el santuario celestial. Pero ¿qué está pasando, hermano? Miren lo que sigue diciendo. Miren lo que sigue diciendo. Nunca deben pasar su tiempo acusando y condenando el uno a qué, hermano. Pero eso es lo más que hay en la iglesia hoy día. Chismería, acusaciones. No me gusta este pastor, no me gusta el otro. Que si este mira cómo esta se viste, que mira cómo aquel camina, que mira cómo aquel trabaja con los equipos, que si esto, que si lo otro, hermano.
Y eso es lo que está consumiendo el pueblo de Dios, hermano, en todo momento. ¿Cuál debe de ser el lema? ¿Cuál debe de ser el mensaje que debemos estar hablando sobre las grandes verdades de salvación, hermano? Pero el diablo tiene mucha gente engañada de esta manera. Y pensamos que vamos a ser salvos de esa manera. Hermano, esto es serio. Esto no es para tomarlo livianamente, ni tomar livianamente el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Porque ¿cuántas veces ya Dios no te ha estado hablando sobre lo mismo? ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas veces Dios no nos ha estado hablando y nosotros constantemente seguimos en la misma condición y cada vez vamos peor y vamos más para abajo, para abajo, para abajo? En vez de ir para arriba, porque somos de arriba, vamos para abajo, hermano. Hermano, hoy más que nunca es cuando debemos estar activos en la obra del Señor. ¿Y saben por qué razón? Hay muchas veces en la iglesia, hay tantos problemas dentro de la iglesia. Es por eso, porque lamentablemente la iglesia no trabaja para el Señor. Si trabajara para el Señor, no hay tiempo para ninguna otra cosa que no sea glorificar el nombre del Señor. Los dimes y diretes en la iglesia se van a acabar cuando la iglesia se ponga a trabajar y se olvide de las cosas que no tienen ninguna importancia. Ora por el hermano. Si tiene una debilidad, acércate y ora con él. Trabaja en favor de esa alma. Lo más que necesita el remanente, hermano, es el amor de Cristo en su corazón. Pero muchos he escuchado yo hoy día, no hay que estar predicando del amor de Cristo. Eso yo lo he escuchado. No hay que estar hablando del amor de Cristo, lo que hay que hablar de profecía nada más. Bueno, sí, hablan de profecía nada más, pero lamentablemente el amor de Cristo no está en sus corazones. Entonces, ¿de qué te sirve la profecía? ¿De qué te sirve la profecía? ¿Te va a redimir la profecía? Si tu carácter es el carácter del diablo, ¿te puede redimir la profecía? No, hermano. Es importante la profecía, hay que predicar sobre estas grandes verdades, pero hermano, tenemos que manifestar en nuestras vidas el carácter del Señor. Si hay algo que nosotros tenemos que luchar hoy día por alcanzar es el carácter de Cristo. Hay debilidades en nuestra vida, hay faltas en nuestro carácter, las hay, pero tenemos que trabajar en ellas. Con fervor, hermano. Pero mis queridos hermanos, si nosotros seguimos escuchando la voz del enemigo, la voz del diablo, porque ese es el diablo que nos habla muchas veces a nuestros oídos, porque no tenemos la comunión que deberíamos de tener con el Señor. Si seguimos escuchando la voz del enemigo, hermano, vamos a terminar en la misma condición de la iglesia de Sardis. ¿Vivos o muertos? Es la pregunta de esta mañana. ¿Vivos o muertos? Esa pregunta es para que cada uno de nosotros la analicemos y pensemos si realmente nosotros estamos encaminados. Porque el hecho de que tú hagas alguna cosa para el Señor, el hecho de que tú vengas a la iglesia, tengas la escuela sabática, el repaso de la lección, el hecho de que tú prediques, el hecho de que tú hagas estas cosas no significa que esto es todo. Hay mucho más allá, hermano. Hay mucho más allá. Esto no es solamente el Evangelio. El Evangelio es muy abarcante, hermanos. Pero en todas las áreas que el Evangelio nos pide a nosotros que nosotros estemos activos, en esa tenemos que estar nosotros. Miren lo que sigue. Vamos a leer otra cita. Vamos al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Miren lo que dice el apóstol Pablo y el consejo que nos da a nosotros el apóstol Pablo. Porque mis queridos hermanos, lamentablemente, hermanos, muchos hoy día, así como la iglesia de Sardis, se han cansado de escuchar el mensaje de los tres ángeles. Se han cansado de escucharlo, están escuchando errores, están escuchando falsas doctrinas, lamentablemente.
Pero mucho más malo que eso y mucho más terrible que eso es que hay un enfriamiento espiritual que está conduciendo al pueblo de Dios a un formalismo que fue profetizado por la sierva del Señor. ¿Qué era lo más que lo que se iba a existir en el tiempo de fin? En la iglesia. Frío, formalismo y qué más por el otro lado. ¿No se acuerdan? Yo lo espera, tú te sabes esa cita de memoria. Fanatismo y frío formalismo. Era lo más que iba a existir en el pueblo de Dios. Pero sin embargo, hermano, Dios nos dice a nosotros en el libro de Romanos capítulo 12, y vamos a leer Romanos capítulo 12, y vamos a leer el versículo 1 y miren lo que dice. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué, hermano? Vivo, no muerto. Fíjense, pregunta el cordero, cuando se sacrificaba vivo o muerto? Se sacrificaba muerto, se le daba muerte. Pero sin embargo, de nosotros, Dios nos pide que nosotros presentemos un sacrificio muerto. Sino un sacrificio, ¿qué, hermano? Vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto, ¿qué? El sacrificio vivo debe de ser santo, hermano, apartado para el Señor, agradable a Dios, que es el culto racional, hermano. Así debemos nosotros presentarnos delante del Señor. Dice el apóstol Pablo que debemos presentarnos como sacrificio vivo. Ahora la pregunta es, ¿están nuestros cuerpos puestos sobre el altar como sacrificio vivo? ¿O está muerto? Analicemos esto, hermano, porque hay mucha enseñanza en esto. ¿Cómo está delante del Señor? ¿Cómo estamos presentándonos nosotros ante el Señor? ¿Como sacrificio vivo o como muerto? ¿O ya prácticamente pudriéndose? Inflado así casi por explotar. ¿Cómo está nuestro sacrificio delante del Señor? ¿Cómo nosotros nos estamos presentando delante del Señor? ¿Estamos vivos o estamos muertos? ¿Por qué hay tanta frialdad dentro del pueblo de Dios? Versículo 2. Esta es la razón por la cual hay tanta frialdad dentro del pueblo de remanente. Y no os conforméis a qué, hermanos, a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra ¿qué? Mente, hermano, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y qué. Perfecta, hermano. Hermano, ¿por qué razón o cuál es la razón, mis queridos hermanos, por la cual hay tanta frialdad dentro del pueblo de Dios? Porque estamos conformados ¿a qué? Al mundo y no a Cristo. Hermanos, estamos viviendo un tiempo muy, muy insolemne. Estamos viviendo un tiempo tan solemne. Vamos al libro de Isaías, capítulo 1, un momentito. Estamos viviendo en un tiempo tan solemne que debemos de presentarnos como sacrificio vivo. Debemos estar quemándonos para el Señor constantemente, hermano. Todos los días trabajando para el Señor. Estudiando su palabra. Trabajando en favor de las almas. Y como le comentaba yo a un hermano que quiero mucho. Como esté la condición en el mundo, así hay que predicar. Hoy día, este asunto de la pandemia, hermano, las iglesias ya no trabajan. Hay una frialdad, hermano, que las iglesias están como témpanos de hielo, hermano. Este asuntito del bendito COVID, esto ha sido la obra maestra del diablo para tirar la iglesia al piso. Yo le doy gracias al Señor que de una u otra manera estamos tratando de siempre animar a la iglesia a salir a trabajar. Y hasta el día de hoy
gracias al Señor, el Señor ha estado dirigiendo. La mayor parte de los hermanos salen a trabajar. El 98% de la iglesia sale a trabajar. Siempre hay un 2%. Porque siempre hay uno que otro que, pues, lamentablemente le gusta dormir. Y los sábados cogemos el sábado para dormir. Nos vamos, salimos del culto a la casa a dormir, tranquilito. Ay, tranquilo, a dormir, a descansar. Porque es el día del Señor, hay que descansar. Búsquenme en el Espíritu de Profecía donde la sierva del Señor aconseja de que el sábado tenemos que pasar largas horas en el sábado durmiendo. Búsquenme en el Espíritu de Profecía donde la Biblia, porque hay hermanos adventistas que me han dicho, el sábado no es para hacer obra misionera. No, nunca he escuchado eso. A mí me lo han dicho. El sábado no es para hacer obra misionera. El sábado es para estar con los nenes. Sí, hay que sacar tiempo para los niños. Pero mi querido hermano, hay tiempo para trabajar en la obra del Señor. En el sábado es una gran bendición. Porque no hay tiempo en esas horas, mientras tú estás ocupado, no hay tiempo para estar pensando en pájaros preñados. No hay tiempo en ese momento para estar durmiendo. Estamos trabajando, predicando el Evangelio. Así que yo animo a los hermanos aquí locales, vamos a trabajar para el Señor. Con pandemia, sin pandemia, no importa, hay que trabajar. ¿O acaso cuando venga el otro virus, nos vamos a quedar sentados? ¿Nos vamos a dormir para la casa? ¿A planchar la oreja para la casa? Y está terminando ya el día del sábado, el día del Señor, nos levantamos. ¡Qué sábado glorioso! ¡Qué sábado hermoso! ¡Qué bendición, hermano! Hermano, te vas a perder. Cuando el Señor venga, te va a encontrar en la misma condición y te vas a perder. Porque eso es violación al mandamiento del Señor. En nuestra obra ya misionera, este año implementado el salir a predicar en las calles. Yo no sé si han visto algunos videos por ahí. Estamos predicando en la calle. Hay un montón de almas allá afuera que no saben estas verdades y que necesitan escucharlas. Y que necesitan escuchar a estos hombres y mujeres que están predicando sobre la ley de Dios y especialmente sobre el mandamiento olvidado. Y necesitas resultado, hermano. Ha habido despertar. Muchas personas están atendiendo el llamado. O nos vamos a querer seguir predicando aquí en estas cuatro paredes. Porque aquí nadie te va a escuchar. Se pueden utilizar los medios, son muy buenos, hay que utilizarlos. Allá también estamos con ese proyecto. Pero allá afuera es que está el campo de batalla, está allá afuera. Y cuando venga la crisis, cuando venga la ley dominical, no vamos a predicar en ningún templo, vamos a estar predicando en las calles. No va a ser bajo cuatro paredes. Quizás si pertenecemos a la iglesia judía. Y me están entendiendo ese término, ¿verdad? Si pertenecemos a la iglesia judía. Porque sin embargo Jesús estuvo predicando el evangelio, la iglesia judía metía en el templo todo el tiempo. Hermano, el Señor nos dice a nosotros, Él quiere que nosotros presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Isaías capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 11. Isaías capítulo 1, versículo 10 dice la Biblia. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro, ¿qué? Dios. ¿Pueblo de qué? ¿Por a quién se está refiriendo el Señor? Era Sodoma y Gomorra tenían la ley del Señor. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Al pueblo que tenía la verdad. Y el Señor le está diciendo, príncipe de Sodoma, mira la comparación que está haciendo. Versículo 11, ¿para qué me sirve a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Presentamos, hermanos, sacrificios al Señor, pero no son los sacrificios que realmente Dios está pidiendo de nosotros, porque ¿qué nos sirve a nosotros traer un tema, una meditación, y en la semana, hermano, somos más hijos del diablo que el mismo diablo? Y hermano, tengo que mencionarlo de esta manera porque esto es así, hermano.
¿Cuántos malos testimonios yo he escuchado de hermanos que dicen que creen la verdad presente y están haciendo otras cosas diferentes durante las otras horas durante la semana? Esto es serio, hermano. Y es la palabra de Dios que lo está mencionando. Hermano, estamos viviendo en un tiempo que debemos de presentarnos como sacrificios vivos delante del Señor, hermano. La ofrenda que le presentamos al Señor debe de ser agradable. Y el Señor la acepta, hermano, cuando obedecemos su palabra, hermano. El Señor acepta, hermano. Los sacrificios que hagamos para el Señor los acepta cuando caminamos en obediencia, mis queridos hermanos. Pero cuando andamos en desobediencia, el Señor nos dice en el versículo 11, ¿para qué me sirve a mí, dice Jehová, de la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es que, hermano, abominación, hermano. Las lunas nuevas, los sábados y el convocar la asamblea, no los puedo, ¿qué, hermano? Soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Aborrece mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas, hermanos. Esto es terrible, hermano. Apliquemos este mensaje para nosotros personalmente, porque yo lo aplico personal a mi vida. Oh, hermanos, tenemos un gran mensaje. Un gran mensaje que vivir y un gran mensaje que predicar, hermanos. Este carácter tiene que cambiar, hermanos. Para hacer un sacrificio vivo delante del Señor, debemos de dar ejemplo aún en nuestros hogares. Ese orgullo que hay en nuestros corazones, que muchas veces, hermanos, a veces insultamos al esposo o a la esposa, o a veces, mis queridos hermanos, hacemos tantas cosas, hermanos, que desagradan al Señor. Y no hay crecimiento en el hogar, porque lamentablemente durante la semana tampoco se trabaja para el Señor. Muchos hermanos adventistas termina el sábado y a ver películas. Y muchos de la verla presente también lo hacen. El pastor John Lopera no lo sabe. Pero hay uno más grande que el pastor John Lopera que sí lo conoce. Dios conoce todo lo que nosotros estamos haciendo durante esa semana. Dios conoce nuestra condición, mis queridos hermanos. Por eso en esta mañana Dios nos está haciendo un llamado, hermanos. Estamos viviendo en la hora del juicio, hermanos. Tenemos que despertar, hermanos. No sé, esto a veces yo mismo lo entiendo. Estamos viviendo en la hora del juicio. Predicamos que estamos viviendo en la hora del juicio. Y sin embargo, hacemos las obras que no corresponden al juicio. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Mateo capítulo 11. Vamos a analizar esta cita, hermano. Porque yo creo que es tiempo de despertar, hermano. Es tiempo de trabajar. Si queremos ver una iglesia activa, si queremos ver una iglesia trabajando, si queremos ver una iglesia, hermano, en el fuego del Señor, hermano, trabajando para Cristo, hermano. Hay que despertar, hay que trabajar para el Señor y ustedes verán, hermano, la mano del Señor. En Mateo capítulo 11, miren lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 11, versículo 20. Miren el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dice el versículo 20, Mateo 11, 20, dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades donde la mayoría de sus milagros habían sido, ¿qué, hermano? Hechos. Porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, ¿qué, hermano?
Betsaida, porque si los milagros hechos en vosotras se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, naciones paganas, hace mucho que se hubiesen arrepentido. ¿En qué, hermano? En silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, ¿en el día de qué, hermano? En el día del juicio. ¿Y ese día del juicio ya llegó o no? En el año 1844 comenzó la obra del juicio investigador. Pero en la hora cuando Cristo va a hacer juicio sobre las naciones, en la hora cuando Cristo ha de ejecutar, mi querido hermano, la sentencia sobre todos aquellos que han menospreciado la gracia del Señor, todavía no ha llegado, está por venir. Y mis queridos hermanos, si nosotros nos prestamos atención hoy día al mensaje dado por el Señor, vamos a ser partícipes de ello. Yo no quiero ser partícipe, yo no quiero que ninguno de mis hermanos sean partícipes, pero tenemos que prestar atención al mensaje. Versículo 22 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para quién, hermano, para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno serás abajada. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable, ¿qué, hermano? El castigo para la tierra ¿de quién? De Sodoma, que para quién. Para ti. ¿Por qué razón? Porque, hermano, nosotros tenemos una luz que ninguna iglesia en esta tierra la tiene, hermano. Y muchas veces aplicamos estos textos bíblicos para decir, esos son nuestros hermanos de la conferencia. ¿Qué hermanos de la conferencia? Este mensaje es de nosotros. Este mensaje no le pertenece a ninguna organización. Este mensaje le pertenece, hermano, a todos aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos, hermanos. El mensaje es para nosotros, para como pueblo, hermanos. Oh, mis queridos hermanos, pero miren el mensaje dado por el Señor. Vamos a leer el comentario de la sierva del Señor de estos versículos que dice, donde dice los actos de amor. Dice así. Los actos de amor y compasión hechos por Jesús en las ciudades de Judea fueron considerados con gran asombro por los ángeles del cielo. Y sin embargo, multitudes de Corazín y Betsaida y Capernaum lo juzgaron con ¿qué, hermano? Con indiferencia, y debido a la dureza de ¿qué, hermano? De su corazón, procedieron como si el tiempo o la eternidad apenas fueran dignos de su atención. La mayoría de los habitantes de esas ciudades pasaban su tiempo ocupados en temas de pequeña importancia y solo unos pocos aceptaron que el Salvador de la humanidad era Cristo, hermano. Amén, hermano. Fue una minoría la que atendió el mensaje, al llamado del Señor, hermano. Pero aquellos que tenían la ley, aquellos que tenían la verdad, hermano, no prestaron atención al mensaje del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, dice aquí claramente, y si nosotros analizamos, nos dice aquí, vamos a leer de nuevo Mateo capítulo 11, porque yo quiero que analicemos esto bien. Versículo 21. Dice, ay de ti, ¿qué, hermano? Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros hechos en vosotras se hubiesen hechos en Tiro y en Sidón, hace muchos que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Pregunto, ¿cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? Muchos. ¿O estamos de acuerdo que todos hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas? Oh, hermano, Dios nos ha bendecido grandemente y hemos visto grandes milagros realizados en nuestra vida, hermano. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, tanto como ellos menospreciaron la gracia de Dios, de igual manera muchos del pueblo de Dios hoy día podemos estar viviendo la misma experiencia
Si no, hermano, nos conformamos a la voluntad del Señor, hermano. Versículo 22, por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras, mis queridos hermanos. Y tú, Capernaum, que hasta el cielo es levantada, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy, hermano. Hermano, está haciendo una comparación de Sodoma y Gomorra, hermano. Donde era la cuna del lesbianismo y del homosexualismo, hermano. Pero si aquellos hombres hubiesen escuchado el mensaje, hermano, y hubiesen visto los milagros que fueron hechos en nosotros, hermano, ellos se hubiesen arrepentido. Y nosotros que tenemos la luz, que tenemos la verdad, hermano, venimos con esa apatía. Tenemos una apatía para con el mensaje del Señor. Venimos a la iglesia todos arrastrados, que casi sin fuerza. Nos dormimos en los servicios. Nos trabajamos para el Señor. Y decimos, bueno, esto se aplica a ellos, a eso no se aplica a nosotros, porque nosotros somos ricos. Evento de los últimos días, voy a hacer una comparación aquí. ¿A quién representa Capernaum? Es la pregunta. Página 50. ¿A quién representa Capernaum? Y podemos decir, bueno, esta enseñanza se aplica a nuestros queridos hermanos de la conferencia. Porque el contexto está hablando de ellos. Pero miren lo que dice aquí. Página 49, evento de los últimos días. De aquellos que se jactan de su luz. Pregunto, ¿nuestros queridos hermanos son los únicos que tienen luz o nosotros la tenemos también? ¿Tenemos el mismo mensaje? Gracias, hermano. Más nosotros. Porque muchos de ellos allá, hermanos, no conocen estas verdades. Le doy gracias a Dios que hemos estado trabajando con un grupo de hermanos que han venido de allá, hermanos, y le doy gracias a Dios que he podido, tanto este servidor como otros hermanos, estar trabajando. Pero esos hermanos no saben nada. Y llevan un montón de años en la iglesia. No saben nada, hermano. No tienen el conocimiento de estas grandes verdades. Porque los grandes, los líderes, los grandes, no le enseñan, no les hablan. Y a veces juzgamos a esos hermanos. Pero hay muchos de ellos que tienen un corazón grande. Son buenos hermanos. Y a veces como los fariseos los tratamos como inmundos. Ahí no me puedo acercar. Hermano. Y les digo, hermano, que ha sido de gran bendición esas familias. Han sido de gran bendición. Esto se aplica a nosotros. Al pueblo que tiene la verdad presente. De aquellos que se jactan de su luz y sin embargo no andan en ella. Cristo dice, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo. En materia de privilegio, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy, hermano. ¿Qué comparación, hermano, está haciendo el Señor aquí? Una cita que se aplica directamente más a nosotros que tenemos la verdad. Y que muchas veces estamos peor que ellos allá. Analicemos. Hay veces que nosotros actuamos peor que ellos. A veces que trabajamos aún con más desorden que ellos mismos. Porque la mayoría de ellos no tienen esta luz. Porque los líderes no se la predican. Pero nosotros la tenemos. La tenemos, la predicamos, pero no la vivimos. Esto es serio, hermano. Esto es serio, por esa razón que debe de haber una reforma y un reavivamiento en nosotros.
y también en ellos. Pero conforme a la luz, es como Dios nos demanda. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Mensaje Celeste, tomo 3. Perdón, página 61 de Eventos de los Últimos Días. Voy a leer esta lectura. Dice aquí. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en las balanzas del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya que, hermano, recibido. Y cuando dice la iglesia adventista del séptimo día, ¿está refiriéndose allá o acá? A todos, hermanos, porque todos tenemos el mismo mensaje. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo les tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se les confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta. Pregunto, ¿hay apostasía dentro del remanente? ¿Hay apostasía dentro del remanente? ¿O no hay apostasía? A veces creemos que la apostasía es que aquellos se estén uniendo con el nuevo orden mundial y todo esto. Pero hay veces que hay más apostasía dentro de nosotros que de ellos. Conforme a la luz que nosotros tenemos. Esto es serio, hermano. Porque el frioformalismo es más grave delante del Señor que de aquellos que no conocen mucho la luz y que se postran delante de una imagen. ¿O no? ¿O no? ¿No era más grave al Señor cuando veía al pueblo de Israel postrarse delante de las imágenes que tenían la luz que aquellos que no conocían la luz y que se postraban delante de ellas? Hermano, esto es serio, hermano. Esto es un mensaje para despertar, hermano. Y el que no despierta con este mensaje de la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor que lo está diciendo, nunca va a despertar. Va a venir Cristo y lo va a encontrar en la misma condición. Porque si llevamos 20, 30, 40 años en la iglesia y seguimos con la misma condición, estamos en un estado, hermano, de frioformalismo en nuestras vidas, que prácticamente, hermano, está sellado para la perdición. ¿Sí o no? Sigamos así. Sigamos así, viniendo los sábados a la iglesia, después ir a dormir, no trabajar para el Señor, no trabajar en la semana para el Señor. Sigamos así. Sigamos. Y vamos a ver los resultados, hermanos. Pero yo espero en el nombre del Señor que ese no sea nuestro caso. Mensaje Celeste, tomo 3. Página 475. El Señor hará a página 474 y 475 dice, el Señor hará una gran obra en la tierra. ¿El Señor hará qué? Una gran obra en la tierra. Satanás hace esfuerzos determinados para dividir y esparcir al pueblo de Dios. ¿Qué hace Satanás? ¿Qué es lo que quiere Satanás? Dividir y ¿qué más? Y esparcir ¿a quién? Al pueblo de Dios. Él hace surgir asuntos secundarios para distraer las mentes de los temas más importantes que ocupan nuestra atención. Y ahí es donde vienen los chismes, los dimes y diretes en la iglesia.
y que si esto y que si lo otro. En vez de estar pendiente, hermano, a la obra que se está llevando a cabo en el lugar santísimo, estamos perdiendo el tiempo. Muchos sostienen la verdad solo con la punta de los dedos. Así. Pero no quieren un compromiso serio con el Señor. Pero creemos la verdad presente. Somos el remanente. Pero cuando Dios les exige cambio, ya no queremos el cambio. O sea, en otras palabras, cuando tocamos la verdad con la punta de los dedos es que aceptamos un poquito de la verdad y la otra parte que no nos conviene, porque somos tan carnales que nos gusta todavía hacer lo malo, esa no la aceptamos. ¿Estamos entendiendo, hermano? Muchos sostienen la verdad solo con la punta de los dedos. Han tenido gran luz y muchos privilegios. En este respecto han sido exaltados hasta los cielos como Capernaum. En el tiempo de prueba que se acerca, se convertirán en apóstatas, a menos que desechen su orgullo, su confianza propia, a menos que pasen por la total transformación del carácter. Bueno, es una cita tremenda. Y la hemos leído un montón de veces. Eso ya yo lo leí. Hermano, no es que la hayas leído. Exacto, es que vivas esa palabra. De que no es fácil, no es fácil. ¿Quién dijo? ¿Cuándo Cristo dijo que este camino iba a ser fácil? No, fácil no es. Jesús nunca dijo, el camino hacia la vida eterna, mis hijos, es fácil, le dijo a los apóstoles. Vengan, entren por ella. Es que es angosto, hay espinas, hay problemas, hay vicisitudes, hay desengaños, hay chascos. Pero si hoy día tú te has desanimado por causa de otro, hoy es el día de levantarnos en el nombre del Señor, porque tenemos un gran gigante y poderoso con nosotros, hermanos. No tengamos miedo a este asunto de la pandemia, porque esto va a seguir. Esto va a seguir y va a venir una peor todavía. Y después de eso el diablo se va a inventar otra más todavía hasta que el mundo sea sometido a la voluntad de la gran élite que está dirigiendo al pueblo a la apostasía. No, hermano, lo que hay que tener fe y confiar de que si estamos con el Señor, ¿quién contra nosotros? Nadie. Estoy terminando ya y no quiero cerrar sin esta cita tan importante, hermanos. Isaías capítulo 1. Porque en medio de todo lo que está sucediendo, ¿hay esperanza o no, hermano? Sí hay esperanza para el pueblo de Dios. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 dice la Escritura. Miren esta cita, hermanos, tremenda cita. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice la Biblia, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice el Señor. Dejar de hacer, ¿qué, hermano? Lo malo. Apartémonos del pecado. Apartémonos de la frialdad que existe en nosotros. Dejemos eso a un lado. Levantémonos. Pongamos los dones que Dios nos ha dado en favor de su obra. Y ustedes verán la mano del Señor. Pero el Señor dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán, ¿qué, hermanos? Emblanquecidos, hermanos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, gloria a Dios.
Si quisieres y obedecieres, mis hermanos, dice la palabra, comeréis del bien de la tierra, hermano. Y si no, y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Oh, hermano, Apocalipsis capítulo 3, con esta cita vamos terminando. Apocalipsis capítulo 3 dice la Escritura. Porque en la iglesia de Sardis había un grupo que estaba muerto, aunque trabajaba para el Señor, pero dice la Biblia que estaba muerto, aunque pretendían de que estaban vivos, pero estaban muertos. Por eso es que el mensaje en esta mañana era, ¿cuál era el título del mensaje? Vivo o muerto. En la iglesia de Sardis había un remanente, hermano. Miren lo que dice el versículo 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras. Y andarán, hermano, conmigo en vestiduras, ¿qué, hermano? Blancas, porque son, ¿qué, hermano? Dignas, gloria a Dios, hermanos. Ese es el remanente, hermano. El remanente, hermano, que será redimido por la justicia de nuestro hermano Salvador, hermano. El remanente que confió en el Señor y en el poder de su fortaleza. El remanente, mi queridos hermanos, que trabajará hasta el tiempo de fin, aunque vengan todas las invenciones del papado. El remanente que trabajará, aunque la élite invente cada cuento para destruirte y para desanimarte. El remanente, hermano, que será el victorioso, porque andará con vestiduras blancas, porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido ¿de qué, hermano? De vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria sea el nombre del Señor, hermanos. Oh, hermano, esta es la experiencia del pueblo que escuche la voz de Dios en esta mañana. Vivo o muerto. Yo espero, hermanos, que tomemos la decisión de ponernos delante del altar, pero vivo y no muerto. Dios les bendiga.